Soy Luis Fernando Treviño y este es el programa Odontología para Todos. Algunos de nosotros ya hemos recibido algún tratamiento de endodoncia en determinado momento. El tema que vamos a hablar el día de hoy corresponde al paso a paso, lo que se debe de hacer en uno de los momentos en donde debe de hacer irrigación durante este procedimiento, que es tratamiento de conductos radiculares, o mejor conocido comúnmente como tratamiento de endodoncia. El día de hoy invitamos al doctor Francisco Javier Márquez Vargas, quien tiene una maestría en endodoncia y nos va a explicar cuáles son los mejores irrigantes en determinado momento para realizar estos procedimientos. Bienvenido, doctor. Gracias, doctor. Pues principalmente los irrigantes, ¿qué objetivo tienen o qué tarea primordial tienen en el tratamiento de endodoncia? Corresponde en la desinfección y limpieza de algo que tenemos dentro del diente que se llaman conductos. Esos canales deben de ser limpiados y desinfectados para el éxito del tratamiento de conductos. Ese más bien es el objetivo, el éxito es lo que buscamos. Muy bien, este es prácticamente el tema del día de hoy, que va a estar muy interesante. En cuanto a los irrigantes en endodoncia, pues traemos lo que se utiliza para dientes permanentes, que son realmente los tratamientos de endodoncia en sí, y para pulpectomías, que son tratamientos que se utilizan a veces también en odontopediatría, son específicamente para dientes temporales, que siguen un procedimiento diferente. Sin embargo, tenemos que saber qué tipo de irrigante se debe de emplear según la situación. Antes de comenzar ya de lleno a ver nuestro programa, yo les quiero preguntar a ustedes si saben o tienen idea cuál es el irrigante ideal para las endodoncias en dientes temporales, mejor conocidas como pulpectomías. ¿Es el hipoclorito de sodio, es suero fisiológico con clorhexidina o lechada de cal? Tengo esta segunda pregunta que yo quiero que ustedes se queden en el programa, porque al final van a sacar sus propias conclusiones. ¿Cuál es la solución irrigante para conductos necróticos o dientes que ya están necrosados en dientes permanentes? ¿Es el hipoclorito de sodio, el suero fisiológico con clorhexidina, la lechada de cal? Y aquí pues además le agregamos una cuarta opción, que es el agua oxigenada. Todas estas obviamente son soluciones que son relativamente fáciles de conseguir y que se emplean en determinado momento y bajo ciertas circunstancias para irrigación de conductos radiculares en endodoncia. En esto, ¿qué es la clave para el éxito en el tratamiento de endodoncia? ¿Qué quieres decir con esta fotografía? Con esta imagen lo que queremos decir es que la limpieza y desinfección no solo es con los irrigantes, también se lleva con medio mecánico, que es unos instrumentos llamados limas, tanto manuales como rotatorios, pero esos instrumentos solo van a tocar el 65% de las paredes de todos esos conductos, es decir, va a quedar un 35% sin ser tocado. ¿Por qué? Hay conductos accesorios, no es un solo conducto recto, entonces es un sistema de conductos. Al ser un sistema de conductos, el sistema mecánico no va a llegar a todas las zonas. ¿Cómo podemos llegar a esas zonas? Con una solución irrigante para desinfectar esas áreas. Es decir, que es algo así como un árbol, un tronco principal, donde empieza a haber ramificaciones, y obviamente los instrumentos para la preparación de conductos, que nosotros llamamos limas, entran por el conducto principal, digamos por el tronco. Sí. Y ya las ramificaciones, por ahí ya no se puede doblar la lima, son instrumentos que obviamente sí tienen cierta flexibilidad, sobre todo los de última generación, pero ese sistema de conductos, esas ramificaciones no se pueden limpiar bien si no es auxiliándonos, además de con la instrumentación, con la irrigación, ¿cierto? Sí, perfecto. Correctamente. ¿Cuál es la efectividad? ¿Cuáles son las diferentes soluciones que se emplean, los más comunes? Las más comunes de todas es el hipoclorito de sodio, es el más usado de todos. De ahí le sigue la clorhexidina y un irrigante que se llama EDTA, que es un ácido que se llama ácido etilén y amino tetracético. Ese es como añadido a los otros, o sea, casi nunca va solo, siempre va hipoclorito de sodio y se añade el EDTA. Ok, lo vas alternando. Sí. Se va alternando y obviamente pues tienen ciertos propósitos. Aquí en la fotografía se ve muy bien pues obviamente cuáles son los propósitos, si desinfecta, si es como irritante o no, porque algunas veces estos irrigantes pues llegan a cruzar o pasar, digamos, el ápice, y entonces
Por ejemplo, tenemos que tener ciertas consideraciones para ver si al momento de que estos irrigantes atraviesan lo que es el límite entre el ápice y el ligamento, el hueso que circunscribe o rodea al diente, pues pueden irritarlo, ¿verdad? Sí. O sea, aquí una de las propiedades que buscamos en un irrigante es que no tenga toxicidad. Esto, pues aquí importante en el área de los dientes temporales o dientes permanentes, en personas jóvenes, no se vaya a extruir el material. Si es tóxico, pues vamos a tener problemas. Se va a inflamar, se va a irritar y va a doler, ¿verdad? Va a doler. Entonces se tiene que buscar un irrigante que sea menos agresivo, ¿verdad? Así es. Nada más que si es menos agresivo, pues también a lo mejor no va a limpiar igual. Sí, eso también conlleva la desventaja de no desinfectar de la misma manera. Muy bien. Entonces, ¿tú qué recomiendas? Me gustaría que le explicaras a las personas la diferencia entre un conducto que es vital y un conducto que es necrótico. Cuando estás haciendo una endodoncia, ¿en cuál tienes que limpiar mejor y por qué? Sí, aquí en el caso de una pieza que sea vital, puede ser ya sea por una pulpa inflamada, porque se expuso la pulpa, o etcétera. En ese caso está la pulpa, todo el sistema de conductos está más limpio. Es decir, por eso está vital la pieza. Ya cuando es necrótico, ahí sí tenemos que limpiar bastante más, porque existen bacterias, toxinas, hasta en ocasiones alimento compactado ahí, tejido, solución purulenta. Entonces, ahí en vital pues es menos riesgo, podemos colocar una solución menos agresiva. Digamos suero fisiológico, por ejemplo, ¿se puede irrigar con suero o de plano no se utiliza ya tanto el suero fisiológico? Sí se puede utilizar. La desventaja ahí sería que como no disuelve tejido orgánico, puede quedar en alguna ramificación pulpa aún en esas zonas. Muy bien, entonces a lo mejor ahí correspondería mejor utilizar algo un poco más, que sea más bactericida, más bacteriostático, ¿verdad? Sí, a lo mejor un hipoclorito de sodio, pero ya diluido. Muy diluido. ¿Cuáles son las principales concentraciones que se utilizan para el hipoclorito de sodio? Va al 5.25%, que es la más fuerte que existe. Ajá. Luego sigue 2.2 y 1.2. 1.2 es la más ligerita. Sí, puede ser aún más ligera todavía, al 0.5. Al 0.5, ¿verdad? Sí. He escuchado. Ya depende del gusto del endodoncista y obviamente también, digamos, de lo que quiera, de la efectividad que quiera la solución para poder, digamos, desinfectar, poder limpiar durante la irrigación, ¿verdad? Aquí, aunque la solución esté diluida al 1%, si la llevamos a una temperatura de 60 grados, va a ser igual de eficaz que a la máxima concentración a 20 grados. Ok. Entonces ya incluso puedes calentar un poco la solución y va a depender también el efecto que queramos y lo que se va a lograr. O sea, al final de cuentas es la misma solución, ¿verdad? Sí. Aquí hay una sola desventaja en este caso. Al aumentar la temperatura va a bajar la tensión superficial del líquido. Al bajar la tensión superficial es más fácil de extruir la solución fuera de la pieza. Es decir, mientras más baja la tensión superficial, llega hasta más al fondo, más a las ramificaciones de todo este sistema de conductos radiculares. Sí, así es. ¿Y cuáles son las propiedades que debe de tener un irrigante? ¿Cuáles son principalmente? Sí, las principales, bueno, como ya vimos, que no sea tóxica, la otra que sea lubricante, para que los instrumentos fluyan adecuadamente, que no se vaya a fracturar la pieza. Otro de ellos es la disolución de tejido orgánico, otro de ellos es la disolución de tejido inorgánico. Es decir, cuando ya limpiamos la pieza, queda barrillo dentinario en las paredes, entonces que se logre limpiar esa área de ahí. También la otra es que tenga sustantividad la sustancia. La sustantividad, ¿qué significa? Es que una vez que colocamos la sustancia, la retiramos, siga trabajando un poco más de tiempo. Como la efectividad, digamos, o sea, la permanencia de la efectividad de la solución, ¿verdad? Sí. No hay un irrigante ideal y perfecto para todos los casos. Obviamente eso se escoge según la situación, ¿cierto? Sí.
así es. Las pulpectomías obviamente son dientes temporales, son dientes, digamos, endodoncias en niños, y estas endodoncias en niños, pues, se supone que no debe de irritar tanto a los tejidos adyacentes para que al momento de que nosotros, pues, podamos introducir la solución, pues no vaya a causar una irritación, imagínate. Entonces, ¿cuál es el irrigante ideal, por ejemplo, en un conducto, en una pulpectomía y en una pulpectomía necrótica? Sí, ahí el irrigante ideal en una biopulpectomía en un paciente joven, tenemos que revisar el ápice, si es cerrado, si está abierto. Si está abierto, tendremos que, en el caso necrótico, tendríamos que usar el hipoclorito a una baja concentración, o lo ideal sería colocar también la clorhexidina. ¿Y podemos combinar clorhexidina con el hipoclorito? No. Nunca. Nunca. Al combinar uno con otro, se va a formar un precipitado llamado paracloronilina. Esa sustancia es muy tóxica. De hecho, se vuelve más tóxico que el simple hipoclorito. De acuerdo. Entonces, a lo mejor mezclarla con suero o agua bidestilada o algo así. Sí, ese sería más ideal. Muy bien. ¿Tú con qué lo harías más? ¿Qué prefieres, el agua destilada o el suero fisiológico? El suero fisiológico. ¿Tú en lo personal prefieres el suero fisiológico? Sí. De acuerdo. Bueno, pues ahí tienen ya una de las respuestas a una pregunta. Explícanos cuál es la irrigación que utilizamos la mayoría de los dentistas, o la pasiva, que es prácticamente con una jeringa común y corriente, ¿verdad? Sí, así es. Esta es la más común, es llevar la solución a lo que es el conducto. Es algo con fluidos ligeros, entonces no es algo que no lleva bastante presión. Entonces debe ser ligero para no llevarlo fuera de la pieza. Tiene una desventaja eso, que al ser un fluido ligero no va a llegar a todas las superficies. No limpia todo el sistema de conductos en los recovequitos de este sistema de ramificaciones, ¿verdad? Sí, no va a llegar a todas esas zonas, y por consiguiente se va a formar un bloque de una burbuja de aire en el extremo. Al menos que lográramos llevar la aguja hasta el extremo y rellenarlo con el irrigante desde la parte de abajo hasta la parte de arriba. Pero eso es imposible, entonces siempre se va a quedar una parte que no va a desinfectar. Fíjate que aquí que estoy viendo la aguja, es importante también recomendarle a las personas que hacen el procedimiento que la salida del orificio por donde vamos a irrigar de esta aguja, pues debe de ser lateral de preferencia, porque si está en la punta de la aguja, entonces vamos a impulsar esta solución y se va a salir, ¿verdad? Sí, así es. Existen múltiples diseños, uno que es la salida terminal, otra que es de bisel, lateral, como es la tercera imagen, y laterales con el extremo bloqueado y múltiples perforaciones en la aguja. Un sistema de irrigación más complejo, ¿verdad? Sí, así es. Dentro de lo que cabe, puesto que esta es una irrigación sencilla, con una jeringa, una aguja, que se introduce desde afuera hacia adentro de forma externa, es fácil de conseguir. Y aquí tenemos la irrigación ultrasónica, que obviamente es más profesional, tiene pues muchos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esta irrigación ultrasónica? Nos vas a hacer en unos minutos una demostración de cómo funciona esta irrigación con ultrasonido. Sí, este sistema funciona por medio de frecuencias, va a ser un efecto de cavitación y algo de acústica. Las personas no saben a veces qué es cavitación. ¿Tú cómo explicarías lo que es cavitación? Cavitación es como agitar la solución para que desprenda de las paredes todo lo que queremos eliminar o todo lo que queremos lavar del conducto. Obviamente, pues esta es la mejor forma de poder irrigar. Se supone que, deja más limpio, ¿no? Porque llega a casi a más lugares, a más recovequitos dentro de este sistema de conductos, ¿no? Sí, y también elimina la burbuja de aire que existe en el sistema de conductos. Con la otra irrigación se eliminaría esa burbuja de aire y llegaría el irrigante a todas las zonas. Tú aquí traes un aparato de ultrasonido portátil, y en este aparato de ultrasonido
ya lo traes preparado para ganar tiempo. Quiero que vean la solución acuosa, esa solución, o sea, qué es lo que sucede en la solución acuosa que trae ahí dentro de esta cajita transparente. ¿Sí se fijan? Entonces prácticamente se hace pues como más activa, digámoslo así, la solución, ¿no? Sí. Sí, hace todo el efecto de cavitación, llega a todas las zonas, limpia todo el sistema de conductos y va a quedar mucho más limpio. ¿Y esto cómo lo haces? ¿Metes la solución y hay ultrasonidos que van irrigando al mismo tiempo que van utilizando, que van haciendo la función? No, actualmente solo colocamos la solución y llevamos el ultrasonido. Eso sí, con el ultrasonido no debe llegar. Lo más cerca que puede llegar al ápice es 3 milímetros por los problemas de que puede extruir la solución por lo fuerte que hace la frecuencia ultrasónica. Muy bien, y esto hay que tomarlo en cuenta, sobre todo si estamos utilizando, pues digamos, hipoclorito de sodio al 5.25%, sí, ¿verdad? Que es obviamente pues más agresivo para los tejidos circundantes. Sí, los movimientos que debe llevar el sistema de ultrasonido son movimientos de vaivén, entonces no se debe quedar en una sola posición. Ok. Para que la parte más activa del ultrasonido es la punta del instrumento. Entonces si hacemos movimientos de vaivén, va a llegar al tercio apical, tercio cervical, tercio medio y limpiar. Es decir, la porción más extrema de la raíz y la porción más cerca fuera de la pieza. Muy bien. Antes existían soluciones de irrigación, había escuchado como agua oxigenada, yo nunca lo he utilizado, pero actualmente ya está en desuso también el agua oxigenada. Sí, ya está en desuso. El problema del agua oxigenada es que libera oxígeno, entonces podríamos tener problemas de que se va fuera del ápice el oxígeno y puede irritar también el oxígeno dentro de hueso. Pues fíjate que eso es bien interesante porque obviamente hay que estar al pendiente de lo que se está usando ahora y de lo que no. Yo hubiera creído que prácticamente el hipoclorito de sodio se usaba como que más diluido cada vez más, un poquito más, pero yo creo que obviamente pues es muy efectivo, sobre todo contra conductos que tienen gangrena pulpar o que están necróticos, y pues ahí es fundamental limpiar bien, porque cuando están necrosados pues prácticamente se alojan más bacterias, tienen más tiempo ahí en descomposición en el interior, ¿verdad? Sí, así es. Entonces pues bueno, este es un tema muy importante y recuerden que no nada más es cuestión de irrigar, se va limpiando los conductos, se va instrumentando y se hace conjuntamente lo que es la instrumentación con la irrigación, ¿verdad? Y es un paso obligado. Yo recuerdo que nosotros pues siempre nos decían no pueden pasar mucho tiempo de instrumentar si no está irrigado. Y algunos sistemas rotatorios u oscilatorios para la instrumentación traen su propia irrigación, ¿verdad? Su sistema de irrigación. Sí. Ya nada más tienes que implementar lo que es el ultrasonido, ¿no? Sí, así es. También otra de las importancias de utilizar los desinfectantes o las soluciones es liberar las paredes. Las paredes tienen como unas microperforaciones en todo el conducto. Entonces, al liberar esas paredes va a llegar el cemento con el que vamos a sellar esos conductos. Va a llegar a esas zonas y va a impedir que las bacterias se vuelvan a organizar en esas cavidades. Y por el cemento te estás refiriendo ya en la parte final, que nosotros, la gente le dice, me van a tapar una muela, que nosotros siempre decimos, vamos a obturar. Entonces la gente le llama tapar, pero a lo que nosotros decimos obturar. Sí. Entonces cuando nosotros vamos a obturar un conducto o un sistema de conductos, pues lo ideal también es de que la solución, el cemento, que la gente le llama pegamento, pero bueno, este cemento, que es una pasta que se mezcla, que obviamente debe de ser lo más biocompatible posible, entre también en este sistema de conductos radiculares, no nada más por el conducto principal, ¿verdad? Sino también a los accesorios, ¿no? Sí. Y todo esto va a depender también de la efectividad al momento en que nosotros hagamos la instrumentación, y no solamente la instrumentación, sino auxiliándonos con la irrigación, ¿cierto? Sí, muy bien. Sí, bueno.
¿Alguna consideración que debamos de tomar antes de realizar la obturación o de tapar la endodoncia, digámoslo así? Sí, ahí la indicación sería, una vez que irrigamos, vamos a tener que tener el conducto seco, es decir, ya vamos a limpiar todo, extraer todo el líquido con el que limpiamos. Eso se lleva medio por unas puntas de papel. Aquí debe ser secado, pero no desecado. Pues bueno, desgraciadamente el programa se ha acabado y a nosotros solamente nos queda invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Clínica de Ortodoncia Avanzada para que vean todos nuestros videos y toda la información que tenemos para usted. Los esperamos la próxima semana aquí en Odontología para Todos. Hasta la próxima.